Hablando. ¿Se escuchan? Sí, Ajá, dale. era, Sí, era la idea esa, o sea, esa era la duda que tenía, porque como tenemos ahí relación provincia, claro, eh, bueno, si era como de alguna manera hacer como una especie de introducción esto de que cómo se plantea por ahí desde nación y bueno, y cómo se implementa desde provincia. O sea, claro, porque lo que hay que mirar estaríamos es yendo eso. bien en ese sentido. Sí, por eso yo te Eh, decía que lo primordial para el caso de ustedes tendría que ver con el texto de Gentili y las cuatro preguntas que hace, que dice, bueno, ¿cuál es la crisis? Una crisis de calidad, y buscarlo, rastrearlo en los documentos de Nación o las normativas que emite Nación, cómo aparece esta cuestión y qué decisiones se toman en función de esto que se ve como el diagnóstico, ¿no? Y una vez que se rastrean en Nación, cómo las toma provincia, si adhiere, si puede ponerlas en marcha, si le genera más problemas, porque en realidad a veces Nación toma decisiones que, como decíamos hace un rato, están muy buenas y nadie estaría en desacuerdo, pero después tenés las escuelas que se caen a pedazos, o no tenés, por ejemplo, tenés un nuevo diseño curricular para la escuela secundaria, pero te está faltando alguna formación para los nuevos perfiles, que por ejemplo el Instituto Nacional de Educación Técnica no la está trayendo, o por lo menos no la ha pensado hasta el momento, y entonces eso genera problemas al interior de las escuelas porque hay espacios que no se cubren. Eso es demandado, cuestionado por la comunidad, y entonces en vez de tener una nueva escuela secundaria, estamos reproduciendo modelos y estamos creando más problemas que soluciones. bueno, igual seguramente te vamos a estar consultando, Nilda. Sí, sí, cuando hagan un avance, a ver, primero por eso te decía, para organizar, yo creo que lo primero que tendrían que hacer ustedes es, como todos los grupos, definir desde qué lugar van a abordar la política educativa y después centrarse fuertemente en el concepto en los conceptos que trabaja Gentili y sobre todo la estrategia de centralización y descentralización que habla Gentili. ¿Viste? Y después sí, tomás el lugar del Estado, de la sociedad civil, buscas datos concretos, qué están diciendo, porque si lo pensáramos desde el diseño curricular, viste que si bien hay por un lado como una defensa fuerte, como yo decía en la clase pasada, de que el diseño mejora la educación, es un hecho histórico que tengamos un diseño para la nueva escuela secundaria, que no lo teníamos, lo que teníamos era planes diversificados. La verdad que eso hay que reconocerlo, pero también hay toda una serie de docentes, grupos de docentes y sobre todo grupos de familia que están diciendo que estamos peor, o sea que hay un nivel de confusión que ahora el chico por lo menos antes aprendía matemática, ahora ni siquiera aprende matemática, porque en realidad con esto de los campos y todo lo demás como que se van desvirtuando los contenidos. Claro, sí, 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 es más, o sea, hasta yo experimenté, por ejemplo, primera vez con todo esto de la supuesta capacitación que debería hacer el Estado, ¿no? Claro, que lo hace Tuvimos, la yo coformación, doy que se artes llama visuales, dispositivo de claro, coformación. Ajá. claro, pero tuvimos desde, por ejemplo, desde arte visual el primer foro de artística, Sí, ¿sí? En donde la idea mía era, digo, bueno, si tenemos un foro es porque nos van a capacitar en función de cómo vamos a dar las disciplinas, cómo trabajar la integridad. O sea, esa claro, era mi idea. sí, Resulta que terminaron buscando para hacer la capacitación de eso, en claro. donde fue prueba y error y en donde la supervisora se llevó el trabajo a raíz de dos docentes, porque yo lo trabajé junto con la profe de teatro. Claro. eh, entonces es como que digo, bueno, ellos tampoco, ni siquiera los de arriba están organizados Lo ni que pasa saben es que, ¿sabés cuál es el para problema dónde. ahí? Porque yo te digo que hasta el año pasado yo estaba en la Dirección General de Formación Docente, ¿no? Entonces, cuando hacíamos los dispositivos, la escuela secundaria, pero a grito, los docentes pedían dispositivos para aprender a leer el diseño e interpretarlo. Entonces, cuando nosotros convocamos a los docentes que habían escrito, que habían participado en la escritura, los docentes te dicen, no, pero es que nosotros no le podemos ir a decir al docente que está en la escuela porque sería un efecto colonizador. Y nosotros el diseño está desde lo decolonizado, de la decolonización. Entonces, claro, es como que vos tenés que encontrar el camino vos sola porque si no te están colonizando
Y por eso no es formación la palabra, sino coformación. La coformación es que me formo con vos de igual a igual, ¿no? Y ahí hay toda una cuestión que viene con la descentralización. Por eso yo te decía, mirar la estrategia de descentralización, que es, vos no necesitas que venga alguien a ayudarte a interpretar el diseño, sino que vos lo tenés que hacer sola con tus compañeros. El problema es que vos estás perdida y tus compañeros están perdidos. Entonces ahí el Estado, con este discurso que es muy fuerte también desde las asociaciones gremiales, porque es esta idea de que no vengan especialistas, que no venga nadie a decirnos que nosotros podemos, que bueno, a ver, el tema ahí, que también sería interesante para el caso de ustedes, fíjate que si vos vas a la década del 90 con la Ley Federal de Educación, existía la red de formación docente continua, que vos hacías un curso y acreditabas, tenías créditos, ¿no? Pero esos cursos te los daba un especialista que podía ser de Buenos Aires o podía ser incluso de otro país. Y el tema, la crítica era que venían especialistas que no conocían la realidad de las escuelas y te decían cosas que no tenían nada que ver con lo que pasaba dentro de las escuelas. Como los argentinos somos, pero especialistas en corrernos de un extremo al otro, ahora pasamos a la idea de que entre compañeros nos coformamos, porque somos compañeros que nos formamos de manera conjunta, y no gente que pueda venir a ayudarme a leer y que tenga quizás una especialidad que, por ejemplo, nombremos los curricularistas, ¿no? No, porque no saben de la escuela. Yo creo que el problema grande está ahí, porque fíjate que cuando se arma el diseño, tanto el de inicial como el de secundaria, se arma con la lógica de que los docentes son los que tienen que escribir ese diseño, que está muy bien porque el docente conoce la realidad, estamos de acuerdo en eso y eso está perfecto. Pero se convoca muy pocos curricularistas porque se entiende que el curricularista no porque nos va a colonizar y nos va a imponer significado. Y ahora con la formación, los docentes mismos dicen necesitamos ayuda, necesitamos que nos expliquen cómo evaluar al interior de un campo, necesitamos que nos ayuden cómo a traducir esto en una propuesta didáctica, pero sigue esta idea de la coformación y entonces como que nos tenemos que arreglar los que estamos en la escuela. Bueno, esa cuestión a mí me parece repotente para mirarla, Andrea. Claro, sí, terminamos, sí, o sea, terminamos, o en realidad la experimento, o sea, Claro, pero terminamos en una especie y de prueba y solos, error, y solos, porque además ustedes tienen que resolver solo. y que los ayude Dios, porque después ustedes tienen que Claro, dar y no cara. sabemos si está bien o no. Aparte, esto de enfrentar, que, o sea, el diseño está divino, está genial, está Sí, buenísimo, es muy utópico, como yo le decía a la supervisora de artística, claro, pero no tenemos gente a la cuestiones altura de este didácticas. diseño. Claro, no tenemos la formación ni tenemos las cuestiones didácticas, porque ¿sabés Didácticas, con qué tiene claro. que ver mucho esto? Con los enfoques curriculares. El enfoque técnico del currículum era esto de que era una prescripción y vos para dar un paso tenías que hacer lo que decía el diseño. O sea, una locura total. Después el enfoque práctico estaba más situado en lo que pasaba dentro del aula. El enfoque crítico, que es el al que responde este currículum, es esto de la decolonización, de que, bueno, somos sujetos que siempre nos están imponiendo significado, pero el problema que tiene el enfoque crítico es que hace muy bien la cuestión de análisis, de crítica, de reflexiones, pero no te dice concretamente qué haces vos en el aula con tu espacio. No tiene las cuestiones didácticas resueltas. Entonces ahí es una situación que a vos como docente te deja en una sensación de, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Qué hago? Claro, ¿qué hago? ¿Cómo ¿Qué sigo? hago? Porque además sos vos el que tenés que evaluar, colocar la nota, sos vos el que tenés que dar la cara con los directivos, con los demás compañeros y con las familias. Entonces ahí viene un discurso de política educativa que es muy interesante para analizar. Yo creo que les va a servir mucho a ustedes analizar la palabra formación y la palabra coformación. Que la palabra coformación la tienen en el diseño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coformación? Que vos la lees y es re lindo porque todos podemos aportar, estamos de acuerdo que todos podemos aportar, que tenemos experiencias, que tenemos conocimientos, pero también necesitamos de alguna manera problematizar nuestras experiencias y conocimientos. Y solos y metidos en la realidad no va a estar tan fácil. No, 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 no. Y yo creo que eso me parece a mí que es el gran problema que estamos teniendo hoy en las escuelas. Nosotros veníamos de tradiciones muy autoritarias en lo pedagógico y que te bajaban línea y vos lo tenías que implementar. Y ahora nos pasamos al otro extremo, que es resuelvan ustedes, vean cómo lo hacen. Y el ejemplo más Claro. concreto es la coformación.
tienen que formarse entre ustedes. Bueno, los de educación física se juntan con los de educación física y ahí ven cómo formarse. Y claro, con la desorientación que tenemos, con la sobrecarga de tareas dentro de la escuela, no sabes qué hacer, para qué lado ir. Pero eso, Claro, y más, más las problemáticas. Y después esto también de compañeros que, por ejemplo, nos está pasando en teatro o en danza, que no ujú, tenemos profes formados y están habilitando a los X, profes, ¿sí? claro. Y sí, Entonces, ¿cómo lo llevamos? Porque y después tenés uno el dentro de los otro. que estamos, Claro, ¿sabés cuál es la otra dimensión que en el caso de ustedes es muy fuerte? Que tenés los profes que vienen de otras provincias en búsqueda de un mejor futuro laboral, pero que no participaron en la construcción del diseño ni conocen la realidad de las escuelas neuquinas. Entonces, claro, cómo socializás? O sea, ¿cómo haces? Que esto es un problema que nuestra provincia, pero no un problema en el sentido de que tenemos que ir nuevamente por la ley de arraigo, porque no es la idea. La idea sería que fuese un espacio de construcción colectiva, una provincia que recibe, que eso está buenísimo, pero también los dejas bastante solos porque llegan con otras realidades, con otra formación y otras experiencias, y acá también se las tienen que arreglar como pueden, porque ni nosotros los podemos ayudar, ni hay ningún claro, sí, sí, dispositivo sí, sí, que les colabore. sí. Bueno, Y bueno, Nilda, yo creo que tendrían que tomar todas esas dimensiones. Fijarse, primero en Gentili, centralización, descentralización, y después la toma de decisiones, ¿no? Es decir, bueno, desde Nación se toma la decisión de que tienen que existir diseños curriculares que cumplan estos requisitos. Las provincias tienen autonomía para resolver. Entonces, bueno, ¿cómo fue en el caso de la provincia de Neuquén? Se definió que el diseño es una construcción colectiva, se trabajó en la jornada. Nosotros podemos ponernos a debatir y buscar datos empíricos de qué tanto se participó en las jornadas o si fue un como sí. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero la realidad es que en los papeles dice que fue una construcción que se hizo en cada una de las escuelas. Una vez que está ese diseño, que supuestamente todo esto surgió porque los docentes lo trabajaron en las escuelas, tenemos muchas problemáticas a resolver y nos encontramos con distintas cuestiones. Ejemplo, no nos están acompañando en el desarrollo curricular. Están hablando de coformación. Y cuando hablan de coformación, parten de que nosotros, entre nosotros, podemos ayudarnos. Y lo que se ve cada vez más es más problemáticas, mayor complejidad y menos alternativas, porque no sabemos cómo buscarlas, cómo resolverlas. Ahora, ¿desde qué paradigma viene esto? Desde el paradigma de que es el docente el que tiene que resolver. Y tiene que resolver en función de la realidad. El problema es que no tiene los tiempos porque tiene que ir a dar clase, articular y demás. Y en qué momento y con qué formación, porque alguien le tendría que colaborar. Yo creo que por ahí sería súper bien, interesante mirar esa cuestión. ok, Porque bueno, fíjate que vos no podés discutir nada de esto de el diseño desde la primera hoja, habla del paradigma de derecho, habla de una realidad que teníamos que es totalmente real, porque vos te ibas de acá hasta Zapala y vos tenías otra formación distinta, y ni hablar si te ibas a otra provincia. Bueno, hoy tenemos más o menos unificado, ¿sí? Pero el sí, problema es que no tenemos cómo sostener los espacios, porque no están completos los campos, los profesores, faltan los perfiles, falta la formación, no estamos pudiendo entender cómo traducirlo en una propuesta áulica, o sea, está re bien escrito y demás, pero cómo se transforma en una propuesta áulica, cómo hago, cómo abarco la enseñanza, que es lo que nos define a los docentes. claro, Entonces, sí, 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 genera y impotencia, son un montón, sí, un claro. montón de inconvenientes. Claro, y entonces uno va tomando Bueno, decisiones que no sabe si será lo adecuado, pero algo tenés que hacer, porque quedarte inmóvil, no porque tenés los estudiantes en el aula. no, no, y aparte que, o sea, el tema es que lamentablemente, que es lo que yo veo, obviamente, sufren los chicos, porque estamos perdidos los profes, no tenemos el apoyo, o Claro, sea, no hay una guía, entonces es una cuestión de prueba y error, y con los chicos, y bueno, vamos probando, o vamos sea, probando. obviamente que esta camada, o sea, no sé qué va a salir, porque hasta que esto se Exactamente. pula, va a llevar años, o sea, Sí, porque porque el esto desarrollo es, este curricular no se año funciona, hace. Claro, claro, este año funciona, el año que viene, o no me funciona, entonces el año que viene a modificarlo de nuevo, y sí. bueno,
Esto es prueba y error más que nada. Por eso, pero y además el desgaste de ustedes, porque de último son Sí, ustedes los que están ahí, entonces por eso es interesante analizar también la terminología, los ejes que se definen, y que uno cuando los lee dice, uy, está genial esto, pero después viene la cuestión de, eh, ¿es viable dentro de las escuelas actuales que tenemos con infraestructura que se cae a pedazos, con problemáticas de larga data, por ejemplo, porque sí, está bárbaro que trabaje informática, con matemáticas, pero ¿y las computadoras para que los chicos trabajen, las conexiones, están en las escuelas o no, no han estado? Ni no, siquiera el cuando recurso no. teníamos, ni siquiera cuando teníamos el programa Conectar Igualdad, que los chicos recibían año tras año su computadora. Ahora ese programa no lo tenemos. Y No. bueno, Y en ese momento tenían probablemente la compu, pero no tenían el medio de internet. el piso Y hoy no tenemos tecnológico. ni compu ni internet. O sea que Claro, vamos, no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. nunca pudimos con el programa Conectar Igualdad generar los pisos tecnológicos que en el programa figuraban como de 10 porque el docente tenía su cómpulo, estudiante, todo lo demás, pero nos faltaba la conexión a Internet, todo lo que era el piso tecnológico. Ahora estamos peor aún, porque ahora ni siquiera el dispositivo para, para trabajar. Entonces, viene muy bien la articulación informática, matemática, qué sé yo, pero ¿y la realidad cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo haría concretamente? Siendo Profe, que, una consulta. sí, Cuando hablaba en el Meet anterior del sí, tema de los jardines maternales, sí, ¿se escucha? sí, se Se me escucha. corta. Ah, por se me corta. Bueno, yo estoy en una situación, yo soy bioquímica, yo trabajo en el hospital de Añelo, y Bien, nosotros en Añelo tenemos terrible problemática con respecto a los chicos. Nosotros, o sea, somos todos gente joven en el hospital. sí. No tenemos un jardín maternal, por ejemplo, porque se me ocurrió esa idea. Ujú. También es una problemática. No ¿Se tienen un podría dar jardín. como ejemplo el tema de la educación dentro de los hospitales? Claro, porque viste que el hospital acá de Cutralcó, viste que tiene su jardín maternal. ¿Vos sabías? Sí, Y viste que, ¿cuál fue el problema? Se creó, ¿sí? Pero lo habían transformado en cargos administrativos hasta que este año recién está empezando a funcionar, porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que sea un espacio que contenga a las infancias que son hijos de los trabajadores del hospital, ¿viste? Que debería ir un poquito más allá, debería contemplar otras infancias, pero al margen de eso, el hospital de acá logró algo que se viene reclamando hace un montón y que hace recién un este año montón, sí. recién este año se le está empezando a dar forma, porque los jardines maternales no solo se necesitan en los hospitales, sino también en las municipalidades, en los institutos de Ujú. formación docente, en las universidades, Claro, porque si no, genera... sí, Profe, Y es encima un problema. tenemos la ley, porque la ley lo dice re clarito, que a partir de los Claro, 45 días, dice la ley de educación nacional, y no hay, eso es lo mejor que nos podría pasar como sociedad, pero no tenemos jardines públicos. claro, Y fíjense sí, que sí, por un lado Nación lo determina, pero claro, una cosa es que yo decida que tiene que ser así, otra cosa es que aporte el dinero, ¿no? claro. profe, ¿y Sí, es una nosotros podemos dar problemática. estos... Nosotros A ver, ahí Nosotros habla. con encima trabajamos en el mismo lugar con mi esposo y Sí, se nos- sería buenísimo que hubiera uno, sí, claro, pero sería. no. Pero mira, nosotros hemos presentado proyectos, porque yo siempre estuve en la residencia de educación maternal, acá en el Instituto 1, porque tiene más del 89% de población femenina en edad fértil, entre profesores y Ajá. estudiantes, y nunca se ha podido avanzar. Y lo hemos Está fundamentado ahí porque trabado, sí, la ley de educación nacional lo habilita, lo dice, también en un trabajo en red con el hospital para garantizar la lactancia materna y todo lo demás, pero realmente lo que ha dicho Nación, por eso la tensión entre lo que propone Nación y lo que después las provincias pueden implementar. claro, Esa es sí, la diferencia. ajá, Lo que sí tenemos acá en Cutralcó y creo que en Neuquén, Capital y demás, son los centros de desarrollo infantil de los municipios. Que ahí aparece otra problemática porque esas UAF o centros de desarrollo infantil están destinadas a los grupos más vulnerables, o sea, vos tenés que demostrar que no tenés dinero para pagar claro, una eso pasa. niñera, tenés que vivir en un barrio de la periferia, pero además esas UAF no tienen finalidad pedagógica.
De hecho, por eso se las llamó siempre guarderías, porque es como que Las de guarderías, nada más. no están a cargo de docentes, están a cargo de personas que trabajan por el plus, y eso lo absorbe el municipio. Y ahí también hay una contradicción con la Ley de Educación Nacional, porque la Ley de Educación Nacional habla de docentes capacitados que tienen que estar al frente de esos De acuerdo. jardines, con todo eso. Mariela, vos ibas a decir algo. Sí, eso, profe, de las UAF que son municipales, pero es que es verdad, no están formadas las chicas que van a cuidar a los nenes nomás. Sí, aparte ¿Eso que lo podemos nombrar nosotros? sí, 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 porque ahí también está el lugar del Estado. Y fíjense que es lo que yo les decía recién de la estrategia de centralización en cuanto a la toma de decisiones que aparece en la ley, que dice desde los 45 días el derecho a la educación y la descentralización de los recursos, porque medio que lo van delegando, no lo afronta nación, no lo afronta provincia, se lo dejan al municipio y el municipio lo resolvió de esta manera que justamente entra en contradicción con la ley, pero que termina siendo, las UAS son sumamente reconocidas por los sectores más vulnerables porque les resuelve una cuestión fundamental que es, Monetaria, y que no podrían poder trabajar, trabajar. claro. Ahora, el problema es la contradicción en dejar la educación de los primeros años en personas que, viste, nosotros íbamos a hacer las residencias, ellas mismas te decían, yo no quiero estar con los niños, yo prefiero estar en la cocina. Y de hecho, ibas una semana y la educadora que estaba en la sala la cambiaban así por una decisión así como que tomaba la directora y pasaba a cocinar. Y el otro día la cocinera. Entonces ahí hay una contradicción porque es como que la enseñanza o el cuidado lo puede asumir cualquiera. Entonces ahí es interesante pensar esas políticas educativas. ¿Sí? Bueno, profe, entonces nosotros lo que podríamos hacer entonces sería, bueno, lo de centralizar y descentralizar y tomar todos estos ejemplos y Claro. irlos desarrollando así todos de a poquito. Claro, ustedes tendrían que centrarse fundamentalmente en las normativas nacionales. Yo les recomiendo específicamente la Ley de Educación Nacional para no abarcar tanto. Y bueno, por ejemplo, ¿qué dice sobre la educación inicial, sobre los jardines maternales y qué tiene hoy la provincia? Profe, ¿Sí? Porque ahí, por ejemplo, en el tema de la educación maternal o la educación de nivel inicial. La Ley de Educación Nacional dice que es de 45 días a 5 años. La provincia tiene el diseño curricular de nivel inicial que adhiere a esa ley y habla de escuela infantil desde los 45 días a los 5 años. Hasta ahí venimos de 10. El problema lo estamos teniendo cuando hay que implementarlo porque no tenemos garantizado el nivel, el ciclo maternal porque hoy está en manos de los municipios, porque no hay jardines maternales públicos. Sí los hay privados, sobre todo en Neuquén Capital, pero no tenemos jardines públicos, jardines maternales públicos, no los tenemos. O sea, lo tenés escrito en una normativa nacional, que es la Ley de Educación Nacional, lo tenés en el diseño curricular provincial, pero no lo podés concretizar por las situaciones de infraestructura y todo lo demás. Claro, y ahí, profe, por ejemplo, porque es re amplio, me estoy poniendo a pensar de lo que decía Andrea de Media, esto de los jardines maternales, es como, Bueno, son pero un montón de miradas. pueden tomar esas dos cuestiones nada más, para no ir para todos los lugares. Céntrense Ajá. en eso. profe, yo Sí. le hago una consulta. Yo, antes de que ustedes suba la bibliografía, yo me puse a investigar y yo encontré un documento que habla de las transferencias de nación a Mm, provincia en la época de Menem, ¿no? muy Si no bien, me sí. equivoco, en La ley de 93 por transferencia. ahí. Sí. Y sí, eso lo súper relacioné con el consenso de Washington, con lo Ujú. que dice que quiere descentralizar, pero a la vez centralizar, es como Ujú. un juego ahí. Y aparte que tienen que Eh, trabajar esa normativa que es sumamente importante y que se especifica en esto de que las escuelas eran ENEP, Escuelas Nacional de Educación Técnica, y pasaron a ser EPET. Ajá, claro, sí, sí, sí. Ujú. Ese documento que encontré está buenísimo porque hace Genial. una investigación en 4 provincias y una justo en Neuquén. Bien, Así que bueno, bueno, ese ahí seguro lo tienen. vamos a usar también. Tienen entonces lo de Gentili, tienen este documento, tienen la Ley de Educación Nacional, el diseño de escuela Sí, secundaria y el diseño de, de nivel inicial de la provincia y después ir a lo concreto, qué es lo que está sucediendo. ajá.
Avancen por ahí, ya con eso me parece que lo tienen más Sí, focalizado. sí, sí, está lindo el tema. Y fíjense que aparece esta idea de la política como diseño institucional porque van a trabajar normativas y también aparece lo de proceso sociohistórico. Lo de la ley de transferencia, ese documento seguramente menciona la ley de transferencia, también incluyenla, Sí, me costó. ¿sí? Buenísimo. Bueno, ¿algo más? Creo que por mí yo ya estaría. Bueno, Rosy, ¿vos tenías alguna consulta? O Rosy se conecta, ella se conectó el sábado pasado, ahora también. Y es como la secretaria que me ayuda a mandar los mensajes. Bueno, chicas, No, no hay problema. No, por el momento no, bastante encaminados también, no podía salir genial. al audio. Bastante encaminados también, así que muchas gracias, Bueno. Nilda. No, no hay problema. Acuérdense que la semana que viene voy a estar a disposición, pero ya del 6 al 18 no, ¿sí? Entonces, como por las dudas, que surge algo, me avisan y ahí acordamos, ¿sí? A través de la plataforma y demás. Bueno, Buenísimo. Bueno, profe, Gracias, bueno, Nilda. muchas que estén muy gracias. bien, que anden bien. Muchas gracias, profe, nos Gracias. sirvió. Chao. Buen fin de semana de lo que nos queda. Gracias igualmente. Gracias.